Dios te bendiga. Felices en el Señor, ¿verdad? Felices de poder estar delante de su presencia una vez más para adorar y exaltar el nombre de Jesucristo. Sabes que estaba hablando con una persona, ¿no? Y la primera palabra que comenzamos a hablar, le pregunto, ¿cómo estás? Viste que normalmente uno pregunta, es algo prácticamente algo normal, natural, que uno le salga esa pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Preguntando a la persona cómo está su vida, ¿no? Cómo le va la vida en realidad es. Y la verdad que me sorprendió la pregunta, me sorprendió, perdón, la respuesta me sorprendió, pero no tanto, no sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, no fue tanto una sorpresa, sino una reacción automática. Por ahí también, como la pregunta es automática, la respuesta es automática de la otra persona. Y me dice, sobreviviendo, tirándome, me responde. Seguramente que te habrá pasado a vos, que lo habrás escuchado de alguno o lo habrás dicho tal vez esta palabra. Entonces yo analizaba realmente en el Señor nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón delante del Señor como cristianos, ¿no? Entonces viene algo que se presenta frente a mi corazón y la pregunta que hago, ¿no? ¿Cómo estás? Y esa respuesta sobreviviendo me da a entender que el ser humano actúa, vive en un mundo sacudido por diferentes cosas, sacudidos por un montón de cosas, con un ataque continuo, como es en este tiempo lo que estamos viviendo con esta pandemia, con estas situaciones económicas, con todo digamos, todo lo que nos golpea, ¿no? Porque es sacudido por diferentes cosas, ¿no? Y esta pandemia ha descubierto muchas veces hasta la miseria humana de muchas personas que, que lamentablemente en el medio de todas estas situaciones que se están viviendo, tratan de sacar provecho, ¿no? De muchas cosas, no nos olvidemos que el ser humano tiene una naturaleza realmente pecaminosa y que va en contra siempre de Dios, pero sobre todas las cosas, esa naturaleza pecaminosa lleva a que haya mucha estafa, mucho robo, mucho engaño. Entonces nos encontramos sacudido con diferentes cosas en lo económico, en lo social, es un ataque continuo a las bases, por ejemplo, de la persona en sí, en lo moral. Y nosotros nos encontramos con gente que tiene miedo a pasar necesidad. Entonces, por ese miedo de pasar necesidad, hace cosas que por ahí llegan digamos, a destruir o a pisotear o a estafar a otras personas por esa situación de miedo de pasar esa necesidad. Se habla de inseguridad y la gente vive con miedo. Fíjate que hay rejas por todos los lados que genera un temor de salir, de mirar hacia un lado, hacia el otro, para ver qué está pasando y no, digamos, alrededor y no entre alguien a la casa. Estas cosas ocurren. Se habla de corrupción, el gobierno, la gente vive renegando por todas las cosas que paga. O sea, se habla de una corrupción en el gobierno, vos vas a escuchar a personas que hablen de corrupción en el gobierno. De hecho, que por ejemplo hay personas que salen por Facebook, por Instagram y todo medio social a atacar el gobierno y hablan de hablan del otro, hay un montón de cosas que vive renegando. Muchas veces cuando se habla de la corrupción en el gobierno se vive hablando y viven renegando por todos los impuestos que se pagan, la luz, el gas y todas las cosas que representan el hecho de seguir adelante en un país que hay que tributar, hay que pagar, ¿no? El consumo que uno tiene, ¿no? Entonces dicen, yo pago y otros roban. ¿Alguna vez te escuchaste esto? Yo vivo pagando impuestos y otros roban. Y esto trae un gran desequilibrio y una preocupación en la sociedad. Y mucha gente estas preocupaciones lo llevan a la muerte, lo llevan a estar en un estado, digamos, de ansiedad, de estrés, de una preocupación tan grande que puede llegarlo a la muerte. Sin embargo, el ser humano
es desequilibrado en todo. O sea, uno habla por un lado de la corrupción, de la inseguridad, de la economía, de lo difícil que es la economía, pero el ser humano en sí, es desequilibrado en todo. Y yo quiero que me entiendas cuando hablo de esto, porque es muy necesario entender que el Señor da luz y da el conocimiento y nos llama a que tomemos consejo, como te vengo diciendo, de lo que Él nos quiere enseñar. Entonces yo entiendo que el ser humano, por eso cuando uno le pregunta a una persona cómo está y me dice sobreviviendo, tirando, es lo que normalmente te responde. Entonces uno entiende que de naturaleza el ser humano es desequilibrado, por eso pasa por cosas que no tendrías que pasar, pero pasa por cosas que muchas veces lo provoca a sí mismo, la persona provoca a sí mismo. Entonces nos encontramos, por un lado, el que tala los árboles indiscriminadamente y se inunda, y entonces comienza a renegar de por qué se inunda todo cuando en sí está cortando esos árboles. Y está, no sé, el ser humano, por ejemplo, está talando, por ejemplo, los montes en el Chaco, en Formosa, no sé, en Brasil, están talando los árboles para construir casas, para construir cosas con madera, pero luego se inunda y se reniega, ¿no? Porque el gobierno no hace obras para que no se inunde, pero lamentablemente se inunda porque están cortando los árboles. Por otro lado, están enojados porque se inunda todo, pero viven tirando la basura. Vos fíjate que a la gente no le importa. El otro día iba en el auto y entonces una persona bajó la ventanilla de su auto y tiró una lata de cerveza, o una lata de gaseosa, de cerveza, no sé. La tiró, boom, así. Eso llega a un momento que se empieza a tapar las alcantarillas y cuando llueve se va a inundar. ¿Me vas comprendiendo lo que te digo? Entonces la gente está desequilibrada. Por ejemplo, hay una tendencia, ¿no? Por ejemplo, matar murciélagos, no sé qué decir, por decir algo, ¿no? Matar murciélagos. Entonces matan los murciélagos porque dicen que son bichos que son peligrosos, que pueden llegar a contagiar algo, porque chupan la sangre, por qué sé yo, los matan, pero después de matarlo comienza una plaga de ratas, ¿no? Y de insectos que ellos se alimentan con eso. Por eso que muchas veces comienza una gran peste que a través de la rata y de otras cosas trae, de otra alimaña, trae que el murciélago lo controla, ¿verdad? Entonces nos encontramos en esto, en otros, por ejemplo, esto es algo desequilibrado, ¿no? Ahora, otro desequilibrio que podríamos hablar en la humanidad, cuando está digamos, en el desequilibrio en la parte económica. Viven renegando, no, porque aumentan las cosas, por esto, por aquello, desequilibradamente viven una vida desequilibrada también. Porque, por otro lado, gastan 10 cuando sus ingresos son 5. O sea, gastan el doble de lo que realmente perciben como sueldo. Entonces también esto trae conflictos económicos dentro de la familia, dentro de los hogares, y en muchos casos termina en separación de los cónyuges, justamente por esto, cuando la mujer no tiene, o sea, no tiene en claro la prioridad que se necesita dentro del hogar. Entonces gastan discriminadamente y después no tiene para comer o no tiene para algo y comienza la discusión con el marido que dice, pero ¿por qué no cuidar? Yo te dejé el dinero, yo traje dinero, pero vos no lo cuidaste. Entonces, o el hombre gasta, por ejemplo, le da 2,50 pesos a la mujer para que viva por día y le dé alimento a sus hijos, entonces sale y, por ejemplo, para y come en cualquier lado, gasta lo que le parece, ¿no? Se para en los bares a tomar, y entonces después cuando no hay alimento en la casa reniega, pero bueno, cuidar la plata, no, está desequilibrado. O sea, un matrimonio debe tirar parejo, los dos deben gastar y deben ponerse a pensar en el debe y el haber. A veces yo sé lo que me ingresa, no puedo gastar más de lo que me ingresa. Entonces, el hombre, tanto como la mujer, están desequilibrados y el hombre come, no sé, en una parrilla se come todo y después tiene toda, o sea, su familia toda la semana a fideo con manteca o fideo con aceite, ¿no? Porque no tiene otro arroz servido y nada más, porque se gastó lo que no debería gastar por la falta de equilibrio, de pensar cuando no hay prioridades. Este tipo de cosas suceden en la vida. Por ejemplo, otra de las cosas que puede pasar, que se anhela que, por ejemplo, el hijo anhela que papá y mamá estén juntos. Todo.
como hijo anhelamos. Yo lo anhelo como lo anhelaba con mi hijo, mis padres han partido, pero anhelaba que mis padres estén juntos, o sea, todo anhelamos, o sea, digamos, no, uno no quiere que los padres discutan y que se amen y se respeten, y siempre uno tiene como hijo ese anhelo en el corazón. Pero por otro lado, dividimos, porque el hijo muchas veces divide a los padres para conseguir el capricho que se quiere tener, la cosa que se tiene que tener. Entonces se pone a favor de uno, a favor del otro, y cuenta cosas al padre, tanto como a la madre, por separado, para generar el hecho de manipular para conseguir lo que se desea. Pero ese momento cuando se comienza a contar al uno y al otro, genera muchas veces discusiones que los padres muchas veces terminan en, en, este, en una discusión tan grande que terminan separándose, entonces los padres por un lado, la madre por el otro y demás, ¿no? Esto me está hablando de gente desequilibrada. Fíjate el desequilibrio en la vida, cómo la humanidad desequilibrada hace cosas que realmente después lo terminan dañando. Por eso nosotros vemos tantas situaciones que se viven dentro de los países, dentro de la familia, dentro de nuestro propio país se ve este desequilibrio en un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos también podríamos hablar con otro ejemplo, también en el desequilibrio espiritual. Hay mucha gente que es muy desequilibrada espiritualmente. Muchos cristianos de hoy en día son desequilibrados. Son muy desequilibrados. Te encontrás, por ejemplo, con un día personas que tienen una fe poderosa, una fe que mueve montaña, y al otro día dudan de que Dios existe. Esto nos encontramos dentro de las iglesias. Con esto tenemos a veces que lidiar nosotros, que a veces que presidimos una iglesia, que pastoreamos una iglesia. Te encontrás con personas tan desequilibradas que un día están tocando el cielo con las manos y otro día están tocando el infierno con las manos. Porque no alcanzan a tener un equilibrio verdadero en el caminar del Señor. Así como son desequilibrados en la humanidad, en la parte natural física, ¿no? Son desequilibrados, así en la vida espiritual son desequilibrados. Muchas veces son leones cuando tienen una bendición, pero cuando están en prueba se arrastran por el piso como una serpiente, ¿no? Entonces no hay un equilibrio en la vida espiritual. Están congregando, son felices, pero cuando alguien no le presta atención o escuchan un mensaje que por ahí no está de acuerdo dentro de lo que entienden para su propia vida, entonces automáticamente comienzan un plan de dejar ese lugar para buscar una congregación donde por ahí digan que le prestan atención, que le hablen, que le amen, ¿no? Cuando una persona dice en esta iglesia no hay amor, es porque primeramente se tiene que examinar mismo y uno no está dando amor. Porque una persona que da amor, el amor que Dios quiere dentro de la iglesia es un amor ágape, un amor sacrificial, un amor de amar aunque no me amen. Entonces, cuando yo digo no hay en esta iglesia no hay amor, es porque yo tampoco estoy amando, estoy incluido en eso. Pero uno normalmente busca en ese desequilibrio que uno tiene espiritual un lugar donde crea que le están prestando más atención que en otro, ¿no? Entonces, comienza porque hay un desequilibrio en su vida emocional también. ¿No? No siente el amor o no puede dar amor en muchos casos, porque hay un desequilibrio en su vida y no sabe cuáles son los parámetros de la verdadera vida de un cristiano que tiene que amar. Esto es signo notorio de un desequilibrio, amados hermanos, se está desequilibrado. Hay un desequilibrio espiritual. La pregunta es, ¿esto honra a Dios? ¿Honra a una persona desequilibrada espiritualmente? ¿Está honrando a Dios? En verdad no lo está honrando. Por eso Santiago hablaba ahí en el capítulo 1, verso 8, que voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Santiago da a entender algo muy importante en la vida de los cristianos. Porque el cristianismo debe ser equilibrado. De hecho, que nuestra vida debe ser equilibrada en todo sentido. El equilibrio debe estar en nuestro hogar. Nosotros debemos ser personas que sepamos administrar los recursos que Dios nos da para no entrar en deuda. ¿No? Dice, la palabra es muy clara y dice, no debáis a nadie nada. Pero hay gente que no le gusta pagar. Entonces es un tema. Cuando vos no te gusta pagar, tarde o temprano, entras en maldición, porque lo que vos sembrarás eso vas a cosechar.
Entonces no pretenda bendición cuando vos estás sembrando discordia, cuando vos estás sembrando deuda. Y entonces necesariamente Dios nos está llamando a que como hijos de Dios nosotros seamos equilibrados en todo. Entonces Santiago decía esta palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense en esto, no dice que el hombre de doble ánimo, cuando habla, en este caso hombre, está hablando del género humano, o sea, tanto el hombre como la mujer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta palabra inconstante también significa desequilibrado, significa inestable. Por eso decía, un hombre desequilibrado, inestable, es inconstante en todos sus caminos. Comienza a ser una persona que no tiene constancia y no tiene, es inestable, es desequilibrada, en otras palabras. O sea, este desequilibrio espiritual no nos permite tener esa madurez equilibrada para ser santos. O sea, no hay una preocupación por mi vida de ser quebrantado por Dios, porque hay otras cosas que se meten en el medio. Entonces no tengo un equilibrio. Dios dice que nosotros como hijos de Dios debemos ser equilibrados en nuestra vida, maduros espiritualmente. La madurez nos lleva a comprender, a conocer a Dios y a vivir para Él. Entonces nos lleva en todos los ámbitos de la vida. Ahora, escucha bien, por ejemplo, cuando uno es equilibrado en el Señor, cuando uno es constante, no está inestable en el Señor, sino que está estable en el Señor, la familia es una familia que también va a mostrar, porque por su fruto los conoceré. Entonces hay frutos que se muestran dentro de la familia y dentro de las vidas, dentro de los hogares, dentro de la iglesia, dentro de mi trabajo. Hay una vida equilibrada en Dios, por lo tanto voy a mostrarme como una persona que realmente confía plenamente en el Señor y que sabe que todo lo ayuda para bien, porque está amando a Dios, y todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito, al fin en el cual Dios lo ha llamado. Entonces necesitamos tener una vida equilibrada. Ahora, ¿por qué necesitamos tener una vida equilibrada? Bueno, para poder madurar en la fe. No puede ser que hoy queramos una cosa y mañana otra. Hoy queremos estar con Dios y mañana no queremos estar con Dios. Esto muestra a las claras que no hay un equilibrio espiritual. Entonces la gente, por ejemplo, porque es muy importante también que nosotros podamos entender que necesariamente, amados hermanos, el testimonio nuestro personal va a mostrar al demás cómo está nuestra vida, y va también mostrar al demás querer tener lo que nosotros tenemos. Espero haberme explicado. Porque si nosotros somos desequilibrados y hoy estamos glorificando el nombre de Dios y nos ven salir con la Biblia y nos ven salir con la familia adorando en el nombre del Señor, nos miran y observan. La gente de afuera nos observa. No es, a mí no me importa lo que digan los de afuera. Eso lo dice el mundo. Para nosotros es muy importante lo que piensa el demás de nosotros. A mí no me importa lo que piensa el demás, sí es muy importante lo que piensa el demás de nosotros, porque nuestro testimonio llegará al corazón de esa persona y llevará a esa persona a reconocer que vivimos en Dios y que verdaderamente sí hay un Dios que cambia a las personas, que transforma a la familia y que bendice el corazón de aquellos que le buscan. Entonces, un día te ven saliendo adorando el nombre del Señor, pero el otro día ya no querés saber nada, y la gente se pregunta, ¿qué pasa con este? Ayer salía adorando a Dios y hoy salen discutiendo con la familia y dice que se van a separar y se revolean las cosas, porque están atentos, saben cuando hay un grito de más dentro de nuestra casa. ¿Saben cuando nosotros gritamos gloria a Dios, aleluya, y ponemos la alabanza? Pero saben también que nosotros estamos haciendo otra cosa cuando comienzan los gritos de malas palabras, cuando ya no se escuchan alabanza en la casa, cuando ya no se ven que uno sale para congregar. Eso muestra una vida inestable y desequilibrada. Por eso que los demás ya no miran como diciendo, ¿qué tienen esto que yo no tengo? Me gustaría. Y entonces después te preguntan, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Que te veo feliz, te veo contento, te veo un matrimonio bendecido, no sé, un matrimonio feliz, ¿no? Tus hijos diferentes, cuando ellos hablan, cuando ellos... yo los miro y digo, ¿qué tienen estos chicos que mis hijos no tienen? Y ahí es el momento cuando le hablas de Cristo, ¿no? Es decir, yo tengo a Jesús en mi corazón, el Señor reina en mi vida, reina en mi corazón, y te invito a que vengas a la iglesia, que puedas escuchar la palabra de Dios, y uno le predica la palabra, le habla con el testimonio de que uno tiene una vida en el Señor. Por eso es que es tan importante la vida del cristiano, que sea muy equilibrado.
que tenga realmente ese equilibrio de saber de que honra a Dios y que no honra al Señor, ¿verdad? Hace un tiempo hablaba con una persona justamente y le hablaba estas palabras, ¿no? Del equilibrio en la familia. Y primero no me entendía. Entonces, cuando yo le hablaba, ¿no? Me decía, no, yo la verdad que no lo creo de esa manera. A mí me parece que no es de esta manera. Está bien, le digo yo, varón, ¿a vos te parece que está bien de esta manera? Vivilo, pero fíjate que las consecuencias serán terribles en tu familia, en tu matrimonio, en la sociedad, en tu ministerio, porque de hecho que vos sos un hombre que me decís que servís al Señor. Tipo después lo encuentro y nos ponemos a hablar, pero lo veo muy diferente. Lo veo muy diferente. Uno se da cuenta en el hombre o en la mujer diferente cuando algo pasó en su vida. Entonces me habla y me dice, la verdad, no hace un tiempo que te estaba buscando para poder hablar con vos. Me dice, yo quería darte gracias porque cuando me hablaste de una vida equilibrada, yo me fui enojado. Porque estaba pasando un montón de problemas y de hecho que en un momento estaba agarrando mi ropa, estaba decidido a agarrar mi ropa e irme de mi casa porque ya no soportaba más, yo decía la bruja. Cuando vos me hablaste del equilibrio, yo me fui viajando, me dice, y algo pasó en mí. Y empecé a observar. Y observaba un matrimonio, dice, una pareja que iban en el tren, dice que se iban besando, que se abrazaban, que sus hijos se venían al lado de ellos y ellos estaban todos juntos. Pero del lado del frente, de donde estaban ellos, estaban una familia discutiendo. Y el hombre en un momento levantó la voz, que todos hicieron silencio y lo quedaron mirando, dice, y le amenazaba que la iba a matar, y ella decía, te voy a denunciar. Entonces yo miraba todo eso y me puse a pensar en mi familia. Me puse a pensar en mi ministerio. Entonces yo fui un hipócrita muchas veces, me decía, pastor, porque yo me iba a la iglesia después de haber discutido, después de decirle que mi esposa le iba a abandonar, que iba a dejar a mis hijos, que no me importaba más nada, que iba hasta dejar de trabajar para que no me puedan cobrar, no me descuenten del sueldo, iba a trabajar en negro, que se mueran de hambre. Me hizo reflexionar de que muchas veces yo iba a la iglesia diciendo que adoraba a Dios, pero en mi corazón lo primero que estaba es irme por ahí, hacer mis cosas, ¿no? Y me molestaba, ya no tenía ni ganas de ir, pero como había sido levantado en un ministerio por algo, para servir, dice, yo iba porque tenía que servir, pero la verdad muchas veces pensaba que no tenía ni ganas de ir, que tenía ganas de ir para otro lado. Y cuando yo escuché esa palabra de desequilibrio, algo pasó en mí. Entonces eso miré y tomé, dice, como ejemplo esas dos familias y me fui a mi casa. Mi esposa, cuando llegué, una cara mala. Mis hijos salieron disparados cuando me vieron entrar, porque me vieron entrar y dijeron, habrán pensado ellos, se viene la hecatombe, se viene la discusión, viene la pelea otra vez de vuelta, como tantas veces ocurría. Los vecinos seguro hacían silencio para escuchar lo que le decía. Entonces yo la miré a mi esposa y le dije, ¿cuánto me equivoqué? ¿Y cuánto te equivocaste vos? Entonces me mira, vos qué loco, ¿qué te pasa? Dice que le digo. Dice, nada, vos sabés que me estuve hablando con alguien, me habló del equilibrio, nosotros somos desequilibrados. Somos unos desequilibrados y no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La mujer lo quedó mirando porque parecía que estaba más loco. Sí, vení, vamos a hablar. Y dice que comenzó a hablar con su esposa, comenzó a contarle cosas y le comenzó a decir, mira, nosotros nos desequilibramos en esto, hicimos esto y aquello y fuimos unos hipócritas. Los dos, cuando íbamos a la iglesia y vos cantabas la alabanza y yo servía predicando muchas veces, o en la puerta o lo que sea que tenga que servir en la iglesia, cuando nosotros no sabíamos que no estábamos ni bien para hacer las cosas. Entonces ahora voy a hablar con el pastor, nos vamos a sentar y el Dios mismo nos va a levantar y cuando yo sea levantado o sea levantada vamos a servir al Señor. Quiero decirte que te amo y que voy a cambiar. Y cambió. Me dice, ¿vos sabés? Me dice, ¿cómo comenzó a cambiar la cosa? Ya mis hijos no, me esperaban para que venga. Y mi esposa decía, viene papi, allá viene papá, se ve que viene papá. Y yo llegaba y ellos salían corriendo para recibirme. Cuando ya se había perdido eso, no querían ni recibirme. Y mi esposa ya me decía, viejo, ya preparé para tomar unos mates y descansar, ya me falta poco para ir a la iglesia. Y salimos todos juntos. Sí, ya dice, ya te preparé la ropa, ya te preparé todo. Dale, nos poníamos a tomar unos mates, oramos un poco. Y me vestía, me bañaba, me vestía. Sacaba mi ropa de trabajo, me vestí y salía para la iglesia cantando y adorando a Dios. Y cuando entrábamos en la iglesia me daba honor y gozo, alegría de poder estar, hermano, hermana, Dios te bendiga. Eso dice, cuando hablamos de desequilibrio, llegó a mi corazón y
golpeó la vida. Yo creo que Dios nos habla normalmente con estas palabras. El mensaje que viene dando, o sea, cuando recibimos un mensaje de Dios en las predicaciones, en las enseñanzas y demás, es justamente a esto, llevarnos a ser hombres y mujeres pensantes en cómo está nuestra vida. Le analicemos cómo está nuestro corazón. Probemos si estamos en la fe, decía el apóstol, ¿no? Probemos cómo está nuestra vida. Probemos cómo está nuestro corazón frente a Dios. Preguntémonos todos los días si verdaderamente todo lo que hacemos está honrando a Dios. Porque si no honra a Dios, si todo lo que hacemos no honra a Dios, nos está mostrando que hay un desequilibrio en la vida. Un desequilibrio. Una persona desequilibrada comienza a dormir mal, por ejemplo. Una persona desequilibrada vive de día durmiendo y de noche hace, no digo la gente que trabaja, porque hay gente que trabaja de noche, olvídate, pero hay desequilibrio que se presentan aún en el hogar. Fíjate que hay chicos, hoy por hoy, que viven durmiendo de día y de noche, mirando continuamente celulares, tablets, películas y lo que sea. Eso es un desequilibrio. El hombre y la mujer fueron creados por Dios cuando Él dice, se hizo la noche y se hizo el día, para que pueda... Vos fíjate que una persona que no duerme de noche, y yo trabajé muchos años levantándome muy temprano prácticamente, viviendo, trabajando de noche, yo me levantaba todos los días durante prácticamente 20 años a las 2 de la mañana, yo vivía todo el día con sueño. O sea, no aguantaba, porque cuando hay una noche sin dormir, la noche se ha hecho para descansar. Viste que hay un dicho muy común que se dice, la noche se ha hecho para descansar, y uno descansa. El día genera otro estrés. Por eso que la persona vive, y a pesar de todo, vive mal, porque está de noche levantada y de día no está durmiendo. El día se hizo para las actividades y la noche se hizo para dormir. Hoy por hoy las familias desequilibradas, sus hijos duermen de día y de noche, están, le cambió el sueño, muchas veces dicen, no, porque le cambió el sueño. No le cambió el sueño, porque se desequilibró, porque no se le enseñó los valores que Dios pone aún en ese sentido. Fíjate hasta dónde estamos llegando con lo que te estoy diciendo. Por eso decía, después se vuelve una persona inestable, inconstante, desequilibrada la vida de tu hijo, porque no sabe distinguir. Vos estás criando un hijo y una hija. Por lo tanto, ese hijo y esa hija que le estás educando, lo tenés educando para bien. Entiendo esto. Yo educo a mis hijos para bien. Si pueden estudiar, yo siempre le hablo, tenés que estudiar, tenés que prepararte, tenés que tener un futuro. La vida no es solamente hoy por hoy lo que vos estás viviendo. Hay cosas que después te va a vuelta con el tiempo que vas a necesitar. O sea, nosotros un día vamos a partir y vos te vas a casar, vas a tener una familia, vas a tener hijos que alimentar, que vivir, porque vas a tener que, te gustaría tener una casa, te gustaría tener un auto, te gustaría tener una buena familia, tener vacaciones. Bueno, Dios te puede dar todo eso, no es algo imposible para que uno no lo pueda tener, pero tenés que estudiar, tenés que trabajar. Entonces, cuando uno no está preparando a nuestro hijo para las responsabilidades, yo le digo a mi hijo, vos te comprometiste en tal cosa y a las 8 de la mañana estar en tal lado, vos tenés que levantarte y no estés esperando que yo te llame, dale. Viste que hay gente que, por ejemplo, que lo tienen que andar llamando 20 veces, dale, me quedo 5 minutos más en la cama, me sigo 5 minutos más, 5 minutos más, esos 5 minutos se transforman en una hora y después o salen corriendo o pierden el día de trabajo porque llegan tarde, porque son desequilibrados. Esto es un desequilibrio. Cuando hay responsabilidad, uno tiene que ser responsable. ¡Ay, me olvidé de pagar algo! No es que nos olvidemos de pagar algo. No estaba en nuestro equilibrio. Cuando uno es equilibrado, uno conoce los que nos deben, pero también tenemos que reconocer que nosotros estamos debiendo. ¿Me explico? Entonces, cuando uno cría un hijo desequilibrado, le dijo tarde o temprano, mañana va a ser un dolor de cabeza para nuestra vida o el dolor de cabeza para su familia. Porque va a ser un hombre desequilibrado, una mujer desequilibrada. Necesitamos equilibrar o sea, tenemos que tener los valores en claro, qué es lo que quiere Dios. Cuando uno le permite al hijo que por ahí, todo el día duerma, pero que se levante y arranca su vida después de las 8 de la noche y está toda la noche levantado, son las 4 o las 5 de la mañana cuando se está acostando, estás criando una persona desequilibrada. Después el resultado va a ser duro, porque hoy estamos en pandemia, no hay colegio, de hecho que ya van a empezar ahora los colegios y te va a agarrar un dolor de cabeza, porque si el hijo a la mañana no se va a querer levantar, y es más fácil que esté con la tablet, con el celular toda la noche, que querer dormir para poderse levantar al otro día a estudiar, porque no quieren.
No van a querer. Esto es lo que Dios nos llama como cristianos. Nosotros debemos ser cristianos equilibrados. Los hijos de Dios deben tener un equilibrio preciso en lo que Dios quiere de su vida. Porque la inestabilidad, ese desequilibrio espiritual trae consecuencias nefastas, trae consecuencias durísimas. Y vos sabés que muchas veces sufrimos lo que no tendríamos que sufrir por ese desequilibrio. Sufrimos lo que no tendríamos que sufrir por ser desequilibrados. Hoy quiero, mañana no quiero. Entonces después llega un momento que no sabemos ni dónde estamos parados, espiritualmente hablando. Me decían, pastor, no vemos la hora que se abra la iglesia, 9 meses cerrada, esperamos. Y no estoy hablando de personas de riesgo que no puedan congregar, no, olvídate. Estoy hablando, no, pastor, me mandaban mensajes, mail, y cuando queríamos que por lo menos ir a orar a la iglesia, necesitamos. Hoy se abrió la iglesia y son contadas con la mano, los dedos de la mano los que están congregando. No por esto, no por aquello, no por el miedo, no por todo lo que sea, pero no están yendo. Las personas que estaban continuamente exigiendo, pastor, tenemos que congregar, y me decían, había una persona que me decía, ¿dónde está tu fe, pastor? Porque no hay una pandemia que te pueda tocar, bla, 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 bla. Vamos a orar, hermano, cuando el Señor permita abriremos la iglesia. No, y me trataba de parco, de una persona, digamos que no responsable o frío con respecto a las cosas de Dios, ¿no? Al tema de Dios. Y oramos a Dios. Cuando abrimos la iglesia el 3 de enero, ni vino. Entonces le mando un mensaje, varón, abrimos la iglesia, ¿qué pasa que no venís? No, pastor, estoy con unos temores porque vieron que hay un rebrote, que esto, que aquello. ¿Y dónde está tu fe? Le dije yo, para ver dónde estaba parado, ¿no? Y se quedó callado, no me responde. Entonces, este tipo de cosas, Dios nos llama, pará, seamos equilibrados. En todos los ámbitos de la vida, el Hijo de Dios debe tener un equilibrio. Debe tener un equilibrio en todas las cosas. Debe saber gastar, debe saber honrar a Dios con sus bienes, pero también debe saber tener la prioridad en su vida, ¿no? No debe deber a nadie nada, debe tener el corazón perdonador, debe ser equilibrado. Quiero que me perdonen, pero yo no perdono. Eso también es un desequilibrio. Y Dios quiere, equilibrar tu vida. Así como vos pedís perdón y esperás que te perdonen, la persona te perdonó, vos también tenés que perdonar a aquellos que tal vez te hagan un mal, ¿no? Por ejemplo, Dios dice que seamos equilibrados. Nosotros no queremos que hablen mal de nosotros. Bueno, entonces, por lo tanto, seamos equilibrados. Tampoco hablemos mal de nadie. Porque hablan mal de nosotros, porque nosotros muchas veces hablamos mal de la gente. Condenamos a alguna persona por una actitud que tenga, ¿no? Y no esperamos que nosotros tengamos una actitud y esperamos, pero no tiene misericordia. Fíjate, ¿qué clase de cristiano es? La Biblia dice que si ves a alguno de tus hermanos está mal, no, perdonarlo, ayudarlo, sacarlo de donde ha caído, ayudarlo para levantarlo, no lo condenés. Y dice, no, porque en la iglesia es terrible, porque el único ejército que mata cristianos, que mata a sus propios soldados es el cristianismo. ¿No? Le da el tiro de gracia, ha caído, encima lo ataca y lo critica. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero cuando pasa con el otro, automáticamente uno cae. Eso habla de se le cae encima, eso habla de un desequilibrio espiritual. Dios llama a ser equilibrado, a ser maduro espiritualmente. O sea, una persona equilibrada en el Señor no lo detiene una pruebita. No le detiene una luchita. Ay, no, porque estoy siempre dando. No, pero ahora sí, vamos a empezar, voy a glorificar el nombre de Dios y demás. Pero cuando viene la primera pruebita, apenita que viene, ven una pequeña pruebita que viene en su vida, ya automáticamente se detiene, ya no quiere saber más nada con Dios. Entonces una persona madura es una persona que depende totalmente de Dios y que más allá de la prueba que esté pasando, entiende que Dios a través de la prueba y a través de la dificultad y a través de la tormenta te quiere enseñar algo. Entonces ya no es, ¿por qué a mí? Siempre a mí. Es, Señor, ¿qué me quieres enseñar? No es porque es para qué esta prueba, porque traerá seguramente la madurez, la prueba para que nosotros, cuando vamos como barros en la mano del alfarero, Dios moldeará nuestra vida y sacará de nosotros los vil y despreciados para hacerlos santos. Quitará de nosotros las escorias de nuestra vida que nos apartan de Él y nos llevarán a una vida equilibrada, que adoremos el nombre de Dios y sigamos estables, perseverando hasta el fin, en el cual llegaremos a ver al Señor. Esto es lo que nos llama justamente la atención. El apóstol Pablo nos da un mensaje en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Es un mensaje realmente, una enseñanza realmente profunda.
que nos habla, y yo te invito a que abras en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, muy leído, muy predicado, pero me gustaría que tomemos consejo de este pasaje que habla, en este caso el apóstol Pablo. Dice, porque esto le habla a la iglesia de Tesalónica, le habla de una iglesia que realmente estaba siendo atacada justamente por el desequilibrio, la inconstancia. Era un momento muy trascendental dentro de la iglesia porque había venido un movimiento o venido un tiempo donde se habían metido falsos maestros y trataban de desequilibrar la vida de la iglesia. Entonces tiene que él primeramente le habla de una vida que agrada a Dios, de una vida que tiene que agradar a Dios. Y yo quiero que podamos entender esto. Luego habla de la venida del Señor y habla de qué manera, cómo y en el tiempo que vendrá el Señor por su iglesia. Les trata de hablar porque había muchos que habían venido diciendo, por un lado, que ya Cristo había venido, que no había una segunda venida de Cristo. Otros habían traído otras enseñanzas que eran una vida, digamos, de libertinaje dentro de la iglesia y otras cosas que hacían, no daban gracias a Dios por lo que tenían. Había un montón de cosas que eran inestables, que eran desequilibrados en la vida espiritual. Entonces el apóstol Pablo le amonesta. Y fíjense, por ejemplo, vamos un poquitito antes, vamos al capítulo 4, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos. Fíjense que dice hermanos, se refiere pura y exclusivamente a la iglesia. Este no es un mensaje para evangelístico y para el mundo, sino para personas cristianas. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, fíjense qué ejemplo tiene que ser una persona. Lo que aprendiste, dice el apóstol Pablo, de nosotros. O sea, habla de un equilibrio de una persona. Toma ejemplo de mí. No, ¿cómo me están mirando nuestras vidas? Por más que no, digamos, no me interesa a nosotros que digan lo de afuera, nos están mirando. Y lo que nosotros vivamos, eso llevará, porque no por ahí no creen en la palabra que le hablamos, pero van a creer con el hecho que nosotros como vivimos. Fíjense cómo le dice. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os portéis de la fornicación. Se comienza a hablar, y cuando habla de fornicación, no solamente habla de fornicación física, sino una fornicación espiritual. ¿No? O sea, uno está teniendo otra cosa, una relación con otras cosas espirituales. Cada uno de vosotros sepa, dice, va a tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie a ninguno en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os he dicho y testificado. Pues no ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Fíjense cómo está equilibrando la vida. Esto habla de un equilibrio. Cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia, porque se habían metido un montón de cosas que llevaban a que se destruyan la familia, los matrimonios, no solamente lo físico, sino lo espiritual. Era un desastre. Entonces, dice así, verso 8. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, ahí habla de un amor fraterno de la iglesia, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a nosotros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, no tengáis necesidad de nada. Es como que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica el comportamiento que tienen que tener, la vida en Dios que nos ha dotado del Espíritu Santo, que nos conduce y nos lleva a toda verdad, que así como han ayudado a los hermanos de Macedonia, así que abunde mucho más lo que están haciendo, que está bien lo que están haciendo ustedes con los hermanos que están en Macedonia y en otros lugares que lo están ayudando, pero de esa manera tienen que seguir conduciéndose, esa es la verdadera manera. Dice, procurar con tranquilidad estar en sus negocios, en sus trabajos, está bien, como se les ha enseñado, para que sean equilibrados, o sea, el comportamiento aún dentro de esos trabajos. Y dice, a fin que
dice, que os conduzcáis, verso 12, dice, honradamente para con los de afuera. O sea, es como, viste, vos sos un hijo de Dios y entonces estás pasando una necesidad y vas al vecino, no me das una tacita de azúcar, no me das un poquito de arroz, no me prestás tal cosa, no me prestás tal otra. Eso habla de desequilibrio espiritual. Como que no dependemos de Dios, sino dependemos del vecino. ¿Cómo lo vamos a ganar para Cristo si estamos en esa condición y en ese pensamiento? Me explico, espero haberme explicado con lo que te estoy diciendo. Por eso que dice, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, no habla de la iglesia, habla con los que no conocen a Dios y no tengáis necesidad de nada. ¿Sí? O sea, trabajen, hagan, o sea, sean equilibrados con su economía, no gasten de más, trabajen, sigan trabajando, busquen trabajo si no tienen, traten de honrar a Dios aún con sus bienes, trabajen para el Señor. Pero esto va a traer bendición, va a traer algo que se llama prosperidad dentro del hogar, para que no tengan que ir a pedir al inconverso, sino que el inconverso diga, mira cómo ellos hacen, de qué manera, bueno, uno le puede hablar de Dios, de qué manera Dios le ha dado el trabajo y de cómo lo está prosperando. Esto es parte de lo que el apóstol Pablo le está hablando. Ahora, si uno mira en el libro de Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, vamos al verso 12, ¿sí? Dice, os rogamos hermanos, vuelve a hablar a la iglesia, o sea, esta carta justamente es a esa iglesia de Tesalónica para que sepa cómo conducirse y tener una vida equilibrada. Miren esto, os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y a los que os presiden el Señor y os amonesta. Esto habla de una vida equilibrada, que muchas veces no se tiene en cuenta. Habla de un equilibrio, de un respeto. O sea, nosotros debemos reconocer, una persona equilibrada reconoce quiénes son los que están, digamos, sobre nuestro con autoridad. ¿Sí? Entonces se respeta al empleador nuestro, se lo respeta, se trabaja con honra dentro de nuestro trabajo, pero también habla para la iglesia. Dice que los que trabajan entre vosotros, o sea, los ministros de Dios que trabajan, dice, y que os persiguen el Señor y que os amonesta, o sea, que lo respetemos, que lo reconozcamos. Este hombre fue puesto por Dios, esta mujer fue puesta por Dios, tengo que respetar el cargo que Dios le ha dado. Esa habla de un equilibrio. Una persona equilibrada respeta a aquella persona que fue puesta por Dios en autoridad o para enseñar o para respetar a aquella persona que está sobre nosotros y no está enseñando la palabra de Dios. Dice que amonestéis, y que tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. O sea, valoremos, amemos a aquel que se preocupa, o sea, amemos a aquel que limpia la iglesia, respetemos a aquel que limpia la iglesia, respetemos, y respetar al que limpia la iglesia, no tirar cualquier cosa, la limpieza, cuidar dentro de la iglesia, pero también respetar a aquel que está enseñando. ¿Viste? Cuando a veces te pasa que estás predicando y es una falta de respeto que una persona, a mí ha pasado, ¿no? Que vos vas a predicar a un lado y la persona, vos mirás así a tu alrededor cuando estás predicando y se levantan y se van, vienen y se sientan, o están con el celular, se tapan con algo para que uno no vea y están con el celular mandando WhatsApp, mandando lo que sea. La verdad que es una falta de respeto a Dios, porque vos podés tener por ahí es una hora que podemos estar juntos, pero después tenés 23 horas para mandar mensaje de WhatsApp. En ese momento está exclusivamente, pura y exclusivamente, atendiendo y mandando mensajes. Eso es una falta de respeto y no está siendo una persona equilibrada. Una persona equilibrada es una persona respetuosa. Esto es lo que habla, dice, tened paz entre vosotros. También nos rogamos, verso 14 de Primera de Tesalonicenses 5, del capítulo 5, dice, y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis los de poco ánimo, que sostengáis lo debe, sed pacientes para con todo. Esta palabra que nos habla el Señor en esto, dice, miren esto, dice, también nos rogamos. El rogar es llamar la atención, lo que está haciendo es llamar la atención. Y dice hermanos, o sea, no está rogando, no está diciéndole a la gente del mundo, sino que está hablando a los hermanos de la iglesia. Dice que amonestéis, o sea, que exhortéis y que animéis a los ociosos.
O sea, nosotros, el equilibrado sabe que hay una persona que se queda 2x3, que pasa un montón de cosas, está pasando, es un desequilibrado, por lo tanto hace cualquier cosa en vez de hacer cosas para Dios, lo que hay que hacer, dice, alentarlo. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo decía, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, una persona cristiana equilibrado, maduro, fuerte en Dios, no condena, sino alienta al otro, levanta. Por eso dice, fíjense que dice, también rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis los de poco ánimo, que sostengáis a los de ahí y que sean pacientes con todo. A este no le doy más importancia. No, sé paciente, sé paciente. No es de la noche a la mañana, tal vez como nosotros pensamos. Es un trato que Dios también tiene con esa persona para llevar al equilibrio. O sea, vos le hablás y dices, bueno, yo ya te hablé. Para mí ya está terminado el tema, yo te hablé, y si no querés salir de esta es tu problema. No, orá, clamá, alentalo, dale palabra de aliento, dale palabra de Dios, y vas a ver cómo comienza a cambiar. En el verso 15 dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto habla algo fuerte, porque dice un equilibrado, una persona quiere estar en paz, ¿no? Por eso, a ver, le habla y dice el apóstol Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, no hagan lo malo. Te hicieron lo malo, paga con bueno. Paga con lo bueno. Por eso Pablo también hablaba en los Romanos 12:21 y dice, no sea vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal, ¿no? Sí, al mal. Vence con el bien al mal, vénselo. Nosotros nos hacen algo malo, nosotros, más allá de todas las cosas que nos puedan hacer, el equilibrado hace bien. No, al que me las hace, las paga. El que me las hace, las paga. Ya va a ver lo que le va a pasar. No es así. Nosotros como hijos de Dios, que tenemos un equilibrio en el Señor y que sabemos que Dios nos ha perdonado cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos ajenos a la vida de Dios, lejos de Dios, y que nos perdonó, no, es paciente. Y entonces comienza a alentar al ocioso, da ánimo y sostiene a los débiles, es paciente para con todo, pero comienza a tener un corazón realmente, digamos, de paz y de bendición y equilibrado. Entonces no paga mal por mal, sino que hace bien a uno para con otro y para con todos en realidad. Cuando dice para con todos, porque muchas veces nosotros somos muy selectivos, entonces elegimos a quien hacerle el bien. Pero si hay alguna persona que no me gusta mucho, bueno, que se la arregle, o hago mal, o hago algo, le hago algo como para dañarla, ¿no? Dice para con todos. O sea, es un llamado a la atención del Espíritu Santo de una persona equilibrada, tiene el amor equilibrado en Dios para amar aún mucho más de lo que muchas veces nos daña. O sea, amar a esa gente difícil de amar. ¿Me explico? Amar a esa persona difícil de amar. Esto habla de una persona equilibrada en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Luego miren lo que dice. Está siempre gozosos. Está siempre gozoso. Esto da una gran enseñanza y nos dice siempre. Siempre gozoso, o sea, el equilibrado siempre tiene alegría. No porque hoy está, de acuerdo a la circunstancia que vive, está contento. Está feliz, está gozoso. Si está en la gloria, o sea, si tiene abundancia de bendición, está feliz y lo ves acá, y lo ves con una alegría, con un rostro que refleja la alegría. Pero en cuanto tiene un problema de necesidad o pasa alguna prueba económica y algo que le pasa, pierden el gozo. Eso habla de un desequilibrio, hermano. De un desequilibrio, una persona desequilibrada no sabe que todo lo que Dios nos da es bueno para siempre. A pesar de la situación que se viva, todo ayuda para bien. Tiene la alegría y el gozo de la salvación, hermano, que es lo que nos prometió el Señor, el cielo. Por lo tanto, tiene ese gozo y tiene ese equilibrio de saber glorificar el nombre de Dios. Después dice, orad sin cesar, verso 17. Y el cristiano equilibrado, esto es algo que en la iglesia de Tesalónica había perdido, estaba desequilibrada, por eso esto está acomodando el apóstol Pablo, porque un cristiano equilibrado busca siempre el consejo de Dios en la oración. Sin oración no morimos, si no tenemos una intimidad con Dios y pedimos a Dios la guía para poder hacer las cosas, estamos
estamos perdidos. Por eso un verdadero cristiano ora regularmente, siempre está, se toma ese tiempo para estar con el Señor. Luego dice en el verso 18, da gracias en todo, porque esta es voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto también es equilibrado. Esto es equilibrio. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios equilibrada espiritualmente en el Señor, da gracias a Dios a pesar de la circunstancia que haya vivido. Da gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo supuestamente malo que uno interprete en la vida. No. Tiene que estar realmente, digamos, feliz y agradecido por todo lo que Dios le da. No, pero viste que el desequilibrado empieza a decir, no, pero aquel por ejemplo, el vecino mío, no sé, vende droga o hace lo malo, es un adúltero, engaña a su esposa, engaña a su esposo, y mirá la casa que tiene, y mirá lo que yo tengo, y no puedo yo nunca llegar, yo no llego a fin de mes, y esto con ladrones, y esto qué sé yo, cuántas cosas. Eso es sobre una persona que está desequilibrada. Porque el verdadero Hijo de Dios es equilibrado, da gracias por todo lo que tiene, por todo lo que recibió de Dios, porque Dios en su momento, cuando tengamos que pagar frente a su presencia por lo bueno que hablamos, malo que hablamos en este cuerpo, se verá. Nosotros no debemos preocuparnos si el otro prospera demasiado y qué sé yo, las cosas que hace, y enseguida las cosas que estará haciendo, y andas y empieza a jugar ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos que jugar esto. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que habla. Esto habla de una vida responsable en el Señor. Esto habla de una responsabilidad del Señor, de estar equilibrado y saber dar gracias a Dios por todo. Después le dice, no apaguéis en el espíritu. Esta palabra, no apaguéis el espíritu, hace una figura que usa, ¿no? para mostrar el Espíritu Santo como si fuese un fuego. ¿Sí? El equilibrado tiene el fuego de Dios constantemente, el fuego de Dios está encendido en su corazón. Pero el desequilibrado empieza a apagar el fuego de Dios cuando hay desconfianza que Dios puede llegar a obrar o no. Apaga el fuego, por eso deja de orar, deja de dar gracia, deja de estar gozoso, deja todo, porque está desequilibrado. Eso apaga el fuego del Espíritu Santo. Por eso le viene diciendo, está siempre gozoso, orá sin cesar, da gracias a Dios por todo y no apagues el Espíritu. Porque es un tema muy fuerte lo que viene hablando. Esto no es un mensaje que haya hablado el apóstol Pablo, no tenía nada que decir y lo dijo. No, veía una iglesia, como veo una iglesia en este tiempo, que está desequilibrada completamente. Yo veo una iglesia, entiendo lo que dice el apóstol Pablo y lo pongo como consejo en mi corazón y digo, Señor, hay una iglesia desequilibrada, no sabe valorar lo que Dios ha hecho por sus vidas, no sabe valorar lo que Cristo pagó ese precio, no sabe valorar el momento cuando es bendecido, es sanado, hermano, en un tiempo tan difícil como que vivimos, donde hay gente que se mata, donde hay gente que se mata con la droga, donde hay gente que se destruye a sí misma, donde hay una violencia familiar, donde hay un desequilibrio en las vidas terriblemente en muchas cosas, nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso debemos estar agradecidos a Dios, orar sin cesar y estar siempre gozoso. Esto es lo que habla el Espíritu Santo y que el apóstol Pablo habla y realmente. Después, miren, porque es tan fuerte este mensaje, es tan llamativo este mensaje, que me llama la atención del cristianos equilibrados, así se llama el mensaje, cristianos equilibrados, ¿no? Del equilibrio que Dios quiere que tengamos. En el verso 20, porque dice no apaguéis el espíritu, y después dice no menosprecéis las profecías. Cuando habla de no menospreciar la profecía, el cristiano equilibrado y maduro escucha el mensaje de Dios, porque cuando habla las profecías no está hablando que se levanta uno y dice el Señor esta palabra, bla, 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 no, está hablando, de la predicación de la palabra de Dios. Eso es profetizar, es pregonar, es profetizar. Yo estoy profetizando en este momento. ¿Sí? No menospreciar la profecía, quiere decir no menospreciar el mensaje que yo estoy enviando. No menosprecies lo que yo te estoy dando. Un cristiano equilibrado no desprecia el mensaje, al contrario, lo pone en su corazón y dice, miren lo que dice. Dice, no menospreciar la profecía, pero dice examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, ¿qué quería decir el apóstol Pablo? O sea, ustedes equilibradamente tienen que escuchar el mensaje, analizarlo el mensaje. ¿Sí? Ponerlo, a eso se refería, ponerlo por obra. Pónganlo por obra, reciban el mensaje, examinen el mensaje, ¿sí? Examinen, retener lo bueno. Hay cosas que por ahí no sean muy buenas, que por ahí no, pero retener lo bueno.
sepan valorar las enseñanzas dadas por la iglesia local, sepan las enseñanzas dadas por la iglesia en la cual están poniendo digamos, el énfasis, están poniendo su vida, el esfuerzo, aquellos que están llevando adelante la iglesia, valoren ese trabajo que están haciendo ellos, porque un cristiano equilibrado debe valorar el trabajo de aquel que se preocupa para traer un mensaje para que yo pueda vivir una vida equilibrada. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo. El verdadero cristiano equilibrado entiende esto. Ahora miren esto. En el verso 23 dice algo realmente llamativo, algo tremendo, algo glorioso. En ese verso 23 habla esto. Miren lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo realmente tremendo, porque cuando somos equilibrados, cuando somos maduros, no nos dejamos mover en ningún área de nuestra vida. Tenemos esa paz de Dios, sabiendo de que Dios siempre va a guardar nuestra vida. Estamos seguros en el Señor. No dudamos que hoy sí, que mañana no, hoy Dios no me quiere, Dios me ama. Al otro día Dios no me quiere, o al otro día Dios no me ama. No, al contrario, tiene una seguridad. Está seguro en el Señor de que Dios está en su vida. Esto habla de un equilibrio espiritual. Y quisiera en esta tarde que puedas preguntarte a vos mismo, preguntarte a vos misma, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Está equilibrada ante la presencia de Dios o está desequilibrada? En estos años que has vivido, en estos años que has pasado en el cristianismo, ¿tu vida fue inconstante? ¿Fue equilibrada? ¿Fue desequilibrada? ¿O fue una vida equilibrada en el Señor? Yo creo que estamos viviendo en tiempos finales. Y este momento, todo lo que nosotros estamos pasando con todas estas situaciones que están viviendo, están llevándonos a pensar y a evaluar cómo está nuestra vida de fe. Cristianos equilibrados. Oramos a Dios. Que Dios te dé el equilibrio para poder vivir una vida que agrade a Dios. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por habernos hablado. Y hablaste un mensaje, mi Dios, de tener una vida equilibrada en ti, una vida que te agrade. Nosotros como hijos de Dios, Padre Santo, deseamos vivir una vida de bendición, pero a veces no entendemos lo que es una vida en bendición y buscamos lo que a nosotros nos dé placer o que nos bendiga o que nos dé alegría, lo que necesitamos. Sin embargo, nos hablaste de un equilibrio, de un cristiano equilibrado que sabe cuidarse de los gastos, que sabe realmente ser un buen administrador de los recursos que tú le das. Un cristiano que sabe que a pesar de la prueba, de la lucha, está siempre gozoso. Da gracias a Dios. No entristece al Espíritu Santo, no apaga el fuego del Espíritu Santo en su corazón con todas las malas actitudes. Al contrario, busca cada día más estar delante de tu presencia. Señor Dios, en esta tarde estamos agradecidos por habernos hablado este mensaje, pero necesitamos que nos ayudes para poder comprender y entender y saber, Dios mío, cómo vivir agradándote. Y estas palabras buscan realmente a que nuestro corazón pueda entender de vivir una vida que sea estable, no inestable, que sea una vida equilibrada, no desequilibrada, que sea una vida realmente puesta en tus manos sabiendo de que tú eres el Dios que bendice, eres el Dios que nos lleva a vivir una vida apartada de todo lo malo, porque Dios, todo este desequilibrio atenta contra nuestra santidad. Y tu palabra dice que sin santidad va a ser imposible verte a ti. Estas son todas las luchas carnales que nosotros tenemos y luchas espirituales que tenemos en este mundo caído que tratarán de alejarnos de ti. Por eso en esta tarde oro por tu pueblo, clamo por tu iglesia, ruego por tus hijos para que pongas tu mano y puedas realmente tocar el corazón de cada uno de ellos para que pueda entender de que sin ti no son nada. Padre, llévanos como iglesia a comprender un equilibrio verdadero que tenemos que tener delante de ti para adorarte, para glorificarte y para vivir una vida de agradecimiento continuo por todo lo que has hecho con nuestras vidas. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor llene sus corazones y que le dé el equilibrio preciso y justo para vivir una vida que agrade a Dios. Paz de Dios a tu vida.